Cuando aquellos que les contamos lo que pasa en otros colectivos, pues les contemos lo que pasa en el nuestro, en el de los periodistas. Entre otras cosas porque piensen que lo que pasa con nosotros es muy curioso, porque vivimos en la sociedad de la información. Aquí de lo que más hay es información, noticias, vamos, es un no parar. La televisión, la radio, los periódicos de papel, los digitales, las redes sociales. Estamos invadidos por la información, pero todo lo que nos llega es realmente información. Eso que nos llega está manejado por profesionales. ¿Qué diferencia entre entre alguien que no es profesional y alguien que sí es profesional? ¿Qué garantías te da una cosa y qué garantías te da la otra? ¿Nos podemos fiar de lo que cuentan, de lo que contamos los medios? ¿Hasta qué punto? Los medios están comprados, vendidos, alquilados, los periodistas. En fin, son demasiadas cosas, pero bueno, de algunas de ellas vamos a hablar con José Manuel Bretones, que no hace demasiadas fechas fue elegido presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, que tiene un nombre más largo porque también es asociación, creo que, de periodistas. Y no sé si se ha extendido algo más el nombre en los últimos años, porque yo no formo parte de ella. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Encantado aclárame tú de un poco verte. lo del nombre, ¿no? Porque yo la Ah, conocí así, bueno, lo del nombre. Asociación de la Prensa, Pensaba, cuando estuve en ella hace ya muchos años, pero luego he visto que es también asociación de periodistas bueno, y luego está como sindicato. menos mal que me preguntas que te aclare por lo del nombre y no por la serie de preguntas que ha hecho al principio, que yo creo que ni nosotros mismos los periodistas tenemos respuesta. Algunas de ellas sí, pero no para todas. La Asociación de la Prensa de Almería, como tal, se fundó el 3 de mayo del año 31 y lógicamente en 93 años de vida pues ha tenido pues muchísimas fases, muchísimos momentos a lo largo de tantos años. Llegó un momento en que hubo que refundarla por distintas circunstancias y como ese nombre, digámoslo vulgarmente, ya estaba pillado por nosotros mismos, hubo que ponerle un nombre diferente, aun siendo, como dicen nuestros estatutos, heredero de la asociación de la fundada en el año 31. Exactamente se llama Asociación de Periodistas, Asociación de la Prensa de Almería. Es el nombre oficial y es el nombre con el que en los organismos oficiales e institucionales tenemos registrada nuestra entidad. Bueno, voy a preguntarte algo que yo creo que es más complicado. Que es verdad que, ojo, alguien podría decir, bueno, esto es mirarse un poco el ombligo y están hablando de cosas de periodistas como cuando los médicos se reúnen y hablan de sus rollos laborales muy próximos, de los temas del hospital. Bueno, pero creo que teniendo en cuenta esa función que tenemos, es bueno que la gente pues sepa cómo funcionamos, cómo nos organizamos, cómo estamos. Entonces, me gustaría preguntarte por cómo ha sido tu llegada a la presidencia de la asociación. Porque, claro, ha habido un periodo ahí largo de interinidad bueno, parece que nadie quería ser presidente de la Asociación de la Prensa. Al final hay dos candidatos y el voto Bueno, ajustado. Bueno, vamos por partes. Es verdad que durante los últimos 4 o 5 años, hasta diciembre del año pasado, hubo una junta directiva legalmente constituida, pero que no fue fruto de unas elecciones porque se convocaron 3 veces elecciones y nadie quiso presentar una candidatura. Nosotros, nuestro gremio, como tú conoces, es complicadísimo. Nosotros periodistas somos especiales para todo y en estas elecciones los estatutos de la asociación te obligan a presentar, como en el Congreso, una lista cerrada a la cual tienes que votar o no votar
pero a todos los candidatos. Por una circunstancia o por otra, nadie quería presentar, ya digo, en tres ocasiones diferentes una candidatura. Esto motivó que un anterior presidente, que ya lo fue en los años 90 y principios del 2000, diese un paso para adelante porque, claro, si nadie se presenta a una elección, nadie se presenta, nadie quiere dirigir la asociación, el futuro es incierto, como lógicamente nos decía la asesoría jurídica de la entidad. Dio un paso adelante, en una asamblea dijo que él, entre comillas, provisionalmente se haría cargo de la asociación, nombrando una serie de directivos, entre los que me nombró a mí como en ese momento como tesorero, y la asociación, más, menos, mejor o peor, pues siguió activa y funcionó durante ese tiempo, con la mala suerte que bueno, que nos pilló también el parón social que hubo con la pandemia, que gran parte de las actividades tuvimos que pararla. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ocurrió que después de esos 4 años o 5 años se convocaron elecciones, se convocaron el 5 de diciembre del año pasado y bueno, ante la perspectiva anterior de que nadie quería presentarse, que nadie daba el paso adelante, bueno, muchos asociados me animaron a hacerlo y bueno, pues la verdad es que yo no tuve ningún problema en montar la candidatura que de la cual estoy muy orgulloso, me ha acompañado en estas elecciones. Yo monté la candidatura, lo presenté en el plazo legal y bueno, pues dejamos correr el tiempo hasta que la Junta Electoral marcarse los plazos correspondientes de votación y tal. Y bueno, cuál fue nuestra, entre comillas, sorpresa de que efectivamente, si antes no hubo nadie que quiso presentarse durante 3 ocasiones, pues ahora, no sé por qué nosotros nos presentamos, hubo una candidatura alternativa y lógicamente pues provocó que el proceso electoral continuase al haber dos listas. Se inició la campaña electoral el día de la Lotería Nacional de Navidad, el día 22 de diciembre, terminó el Día de Reyes, con lo cual imagínate que Navidad tuvimos que pasar comiendo mantecado y pidiendo votos y explicando nuestro programa. Y el día 8 de enero se celebraron las elecciones, unas elecciones que muchos compañeros decían que no eran oportunas por la fecha, pero los datos han demostrado que sí fueron oportunas, porque jamás en 93 años de historia casi 100 asociados tuvieron la oportunidad de votar, con lo cual de inoportuno nada. Hubo una participación de 140 asociados, 138 exactamente, votaron cerca de 98, sí, 98 asociados, con lo cual un porcentaje superior al 70% que desmonta las opiniones, bueno, interesados o no, de que no eran el momento oportuno. Lo que demuestra es que no sé qué pasará a partir de ahora, pero que nada más que el hecho de haber dos candidaturas, lo que motivó, lo que incentivó fue la participación, lo cual es un buen dato, ¿no? Quería preguntarte, para entrar un poco ya en situación de la profesión, quizá el motivo por el que hay tantas dificultades para que encontrar una persona que esté interesada en dirigir la asociación o formar parte del equipo directivo, puede ser la precariedad laboral, es decir, que trabajamos por lo general muchas horas y a deshora. Y claro, cuando te queda un rato libre, pues ocio o familia y ocio, ¿no? Y es difícil. Bueno, sí, es verdad que, que presidir cualquier entidad, no solo la Asociación de la Prensa, colegio oficial de cualquier gremio, cualquier actividad, pues te requiere dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero, hay preocupaciones, hay alegrías también, como no, pero claro, necesitas tiempo de dedicación. Este tipo de cargos, de presidencia de gremios, de colegios oficiales, yo creo que están, si no diseñados para que lo asuman personas que ya están con la jubilación asomando por el horizonte o casi, personas que tengan tiempo libre o que no tengan ocupaciones familiares, sociales, o no tengan bueno, que atender otros motivos que no sean laborales, de madres, padres, abuelos, etcétera.
Es verdad que tienes que, si quieres que las cosas vayan bien, como en todo, en tu trabajo, en cualquier labor, tienes que dedicarle tiempo. Nosotros la verdad es que la junta directiva que yo me honro en presidir, no somos muchos. Nosotros los estatutos nos permitía tener todavía más gente, pero yo creo que una directiva limitada en cuanto a excesivas personas está bien porque te permite mayor agilidad en las decisiones, mayor rapidez en la toma de decisiones puntuales, que bueno, lógicamente tienes que celebrar tu junta directiva y demás. Nosotros desde el día 16 de enero que tomamos posesión, pues la verdad es que no hemos parado mucho. Estaba viendo hace un rato todo lo que hemos hecho desde ese día y la verdad es que ha sido una actividad intensa, ¿no? Intensísima. Y bueno, homenaje a los periodistas fallecidos, que era una de las cuestiones que los periodistas mayores, los periodistas jubilados nos exigían durante la campaña, no entendían cómo esos homenajes que desde el año 30 y tanto se estaban haciendo a compañeros que habían fallecido, pues no solo una actividad religiosa, sino pues un simple acto de poner una flor en un monumento o algo así, cómo se habían paralizado. Eso lo hemos reactivado. El otro día estuvimos en el Monumento de la Libertad de Expresión, incluso con familiares de compañeros fallecidos. Fue súper emotivo y yo creo que ese tipo de cosas son las que ayudan a luego pues estar peleando con las instituciones, luchando contra bueno, lo que tú comentabas del intrusismo, etcétera. Ujú. Quería preguntarte, has hablado de cosas muy sentimentales, como puede ser el recuerdo a compañeros fallecidos, que claro, cuando una asociación tiene 90 y tantos años, pues ya son, Lógico. ya se van sumando, ¿no? Em, ¿Tenéis previsto hacer actividades como de tipo de formación o de otro tipo? Porque en otras ocasiones sí se han hecho, ¿no? La formación es uno de los pilares básicos del programa electoral que nosotros presentamos a nuestros compañeros. Es verdad que la línea de formación que llevaba la asociación antes de la pandemia era estupenda, con cursos de formación continua, técnicos de Google que venían a formarnos en las últimas tecnologías, en las últimas... Y yo estaba en ella, yo estaba en ella. Bueno, pues Doy fe. entonces lo sabrás. Pero con el parón, vuelvo a decir, de la pandemia, la formación fue uno de los pilares, no solo en periodismo, sino en otros colectivos, que se paralizó totalmente. Empezamos con una serie de cursillos puntuales por internet y tal, pero eso se ha diluido. La formación hay que reactivarla. De hecho, vamos a trabajar en reactivarla porque, claro, la profesión nuestra, como tantas otras, si no te reciclas, estás muerto. Las nuevas tecnologías, los nuevos retos, las nuevas formas de comunicar con los receptores, no solo a través de Internet, sino a través incluso de formas tradicionales como el papel, el periodismo que nosotros hacíamos hace muchos años, a finales del siglo pasado, nada tiene que ver con el periodismo actual. Yo no sé si mejor o peor, pero ha evolucionado. Sí. Han mencionado el tema del intrusismo. A mí es un tema que siempre me ha preocupado mucho. Y quería preguntarte sobre ese tema a título personal, pero también como presidente de una entidad como esta, porque antes considerábamos el intrusismo, pues aquellas personas que sin la carrera de periodismo o sin lo que antes era esa otra titulación que había para el periodismo, la Escuela Oficial de Periodismo, o incluso aquella gente que llegaba por lo que se llamaba la tercera vía, que habían estudiado otra cosa, pero se habían reciclado un poco y ejercían el periodismo, ¿no? Pero al margen de eso estaban pues, gente que a veces incluso no tenía ni el bachiller y los dejaban escribir en periódicos, hablar en la radio y ejercer el periodismo. Claro, hemos pasado de eso a que la ciudadanía entiende como periodista o reconoce como periodista a un tertuliano, que incluso ni siquiera habla de información general, sino que habla
hasta del corazón. Bueno, Entonces, incluso el tema de Twitter, el tema de las redes sociales en general, que cualquiera puede ir y parece que son periodistas, ¿no? Y eso es un problema. bueno, complicadísimo, como has expuesto. Vamos a ver. Los primeros culpables de que hay intrusismo somos nosotros mismos, para empezar. Eso es así. Nosotros, no el redactor de a pie, sino periodistas que en su momento han ocupado puestos de dirección en grandes editoriales, en grandes empresas, en grandes medios de comunicación. Eso para empezar. Segundo, es verdad que el acceso a la profesión siempre ha tenido unos altibajos tremendos. Quienes accedieron al registro oficial, por lo que tú llamabas la tercera vía, son igual de periodistas que cualquier otro titulado o graduado en comunicación. Pero claro, como bien decía, un tertuliano que sale hablando de la revista del corazón, se puede considerar periodista por la ciudadanía, por los ciudadanos, pero no lo es. La definición clara de periodista es un profesional de la información, no de la opinión, que también puede opinar, pero puede ejercer las dos funciones. Periodista, tú puedes opinar en tu medio o donde considere oportuno, pero tú cuando haces una información la haces con los criterios que en su momento te explicaron en la facultad o los criterios nuevos que se han ido adaptando a cómo se considera una noticia. Eso es otra cosa. Pero claro, a la gente le llega la información por 50.000 sitios, por los móviles, por la tele, el ordenador, por las nuevas redes sociales, y ese es un problema porque ¿quién sabe si el que te está diciendo una cosa, no digo una noticia, algo, es periodista o no? Mucha gente, y ayer lo dijeron en la presentación de la memoria del Consejo Audiovisual de Andalucía, la gente considera que todo el que sale en un medio de comunicación, aunque sea en una pantalla de un móvil, ya es periodista, aunque se dedique a otra cosa. Y eso no es. Por lo menos nos ayuda que hay algunos que sí tienen clara la diferencia, ¿no? Porque el otro día en Twitter venía una pregunta que un usuario hacía. eh, Se notaba que era de izquierda por los nombres que me sugería. Decía, ¿quién te parece mejor periodista? Y ponía dos que son periodistas y un tercero que es un conocido antropólogo y tertuliano de múltiples medios de comunicación, andaluz él, ¿no? Y empecé a mirar las respuestas y muchas de esas respuestas decían, fulanito no es periodista. Digo, Ya. hombre, mira, por lo Lo que menos pasa es que hay esa, esperanza. esa, esa pregunta es como, ¿a ti quién te gusta más? ¿El Sevilla o el Betis? ¿O el Real Madrid o el Atlético de Madrid? ¿Quién es mejor periodista? Oye usted, ¿cómo sabe usted definir quién es mejor o peor? ¿Qué criterios tiene usted? Por la información que da, como tú decías al principio, si está comprado, si está alquilado, si está vendido, si ejerce la autocensura, que es una de las cosas gravísimas que estamos sufriendo y mucha gente no se da cuenta de la autocensura que muchos periodistas tienen que ejercer sobre su trabajo por las presiones de medios, de grandes empresas. ¿Cómo defines quién es mejor o peor? ¿Qué barómetro, qué termómetro tiene para medir esa realidad? Es muy difícil. Te puede gustar más fulano o mengano si va mejor vestido, mejor peinado, mejor o más guapo o menos guapo. Pero ¿cómo valora el receptor de una noticia quién es mejor periodista? ¿Si Pepito o Juanito? ¿Qué criterios No, tiene? está claro, aquel que dice lo que él espera que diga. Está claro. Pero quería hacer otra reflexión y preguntarte sobre ella, ¿no? Y, y es el valor de nuestro trabajo, ¿no? Porque claro, cuando tú pagas un periódico, bueno, pues estás pagando y estás recibiendo un taco de papel con cosas escritas, fotografía, publicidad, y lo pagas. Pero se está viendo que es realmente complicado y difícil lograr eso en Internet, donde la publicidad hay prácticamente un monopolio por parte de Google y de alguna otra empresa grande. Oye, resulta que, por ejemplo, desde Google se controla
la mayoría de la información que recibimos en nuestros móviles, controla la publicidad y cuando le pide al usuario, oiga, colabore, pague, que detrás de esto hay personas trabajando día y noche para hacer llegar la información, el usuario prefiere no pagar contenido gratuito. Bueno, En el fondo no valoran nuestro trabajo. bueno, vamos a ver, tú estás hablando, creo yo, de dos cosas distintas. Por un lado, la financiación de los medios de comunicación, sean escritos en papel, digitales, y por otro lado, la retribución, digámoslo así, de la profesión periodística. La financiación de los medios está claro que tienen que buscarla, si no son medios públicos, como puede ser. Si son medios privados, la financiación tiene que salir de su publicidad. Eso es una evidencia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa publicidad ejerce en la redacción o ejerce en la dirección de esos medios una serie de presiones o de requisitos, porque es que no decirlo es mentir, eso es así, que pueden distorsionar la información con esa autocensura de la que hablábamos o pueden no mostrar la realidad tal como es por esa financiación publicitaria. Eso es la financiación de los medios, que ese siempre ha sido la eterna lucha que los departamentos comerciales han tenido con las redacciones hablo en este caso de los periódicos, porque el periodista quería publicar lo que le llegaba, pero a lo mejor chocaba con los intereses comerciales del medio de comunicación. Tú lo sabes cuando estuviste en medios de comunicación escritos hace no mucho tiempo o hace mucho tiempo, no me acuerdo, Rafa, el tiempo es subjetivo. Pero otra cosa es la retribución de los periodistas. Es evidente que un periodista tiene que tener un sueldo digno, si no, no hay libertad para que escriba. Tú no puedes tener en una redacción a un periodista cobrando una miseria y luego exigirle libertad o luego exigirle un horario que sea terriblemente largo, unas jornadas laborales tremendas. Eso, No, pero ese redactor no puede ejercer su trabajo con libertad, indudablemente. no, Dime, pero dime. yo te preguntaba más por el escaso reconocimiento de nuestro trabajo, eh, precisamente por parte de quienes, no, de quienes en ocasiones pues, nos critican, ¿no? Te pongo el ejemplo de los muros de pago. Es decir, tú imaginas que, en mi caso, ¿no? Que decidimos que en Noticias de Almería no vamos a aceptar nada de publicidad. Fuera publicidad, de todo tipo, ni privada ni pública, fuera. Y que lo que hacemos es, oye, queremos depender de tu contribución como lector. Una cuota o un precio cada vez que entres, paga. Va al No futuro TV. moriríamos de hambre porque nosotros Claro. hemos hecho la prueba, por ejemplo, de algo tan simple como eh, poder acceder a ciertos contenidos únicamente suscribiéndote gratis, no tienes que pagar nada, sino, por ejemplo, la consulta de la hemeroteca vía suscripción. Te suscribes al periódico y tienes acceso a la hemeroteca. Pues ya Ya, la hemeroteca baja de visita. ¿Por qué? claro. Y es solo eso. Quiero decir que, claro, nos critican y luego dicen, pero tú estás dispuesto a pagar. No. Pero, Entonces depende de la pero, publicidad. claro, pero ahí hay un problema, Rafa, y es que hay tal volumen de información que recibe el ciudadano durante el día por infinidad de medios que si lo recibe gratis, pues mira, qué bien. Ahora, habría que ver si la información que recibe gratis de un medio que no está financiado por nadie, algo tiene que haber detrás, porque del aire no vive, eso es evidente. Entonces, es verdad que yo sé que en Estados Unidos están intentando hacer una especie de mezcla entre la suscripción pagada muy barata de los lectores y una publicidad institucional o una publicidad que sea, entre comillas, digámoslo así, amable, que no sea de bebida alcohólica, que no sea de tabaco, que no sea de cosas así. Yo aquí en España lo veo complicado y más en Andalucía, porque la gente no está dispuesta a pagar. Si son los periódicos, ¿qué vale un periódico de papel?
Aquí en Almería hay periódicos que cuestan 80 céntimos. ¿Tú crees que no habría gente dispuesta a comprar un periódico por 80 céntimos para informarse de un periódico en condiciones, bien escrito, bien diseñado? ¿Qué vale 80 céntimos? Nada o prácticamente nada. Entonces, ¿por qué no se vende más? Pues porque la gente no quiere pagar. Así de claro. Porque tiene 1000 canales donde recibir la información. Que la información sea buena, que sea mala, es otra cosa, que no se valora. Pero como la información le va a llegar cuando abre el móvil, cuando abre el ordenador, por 50.000 sitios, ¿voy a pagar 80 céntimos que con eso, con otros 80 céntimos me tomo un café? Pues no. Y eso, desgraciadamente, es así. A ver, como ya tenemos unos años de experiencia ambos, unos más que Pues otros, sí. eh, tú imaginas que esta entrevista la estaban viendo periodistas jóvenes que acaban de terminar la carrera o que están empezando? Eh, ¿qué consejos le daría de tipo profesional? Vamos a ver. Lo primero es que esta profesión, como unas cuantas más, es totalmente vocacional, como la medicina, o la enfermería, o agentes de seguridad pueden ser vocacionales, miembros del ejército, vocacionales, personas que desde pequeñas pues quieren ser periodistas, quieren ser médicos, quieren ser lo que sea. Lógicamente, si son vocacionales, lo lógico es que se formen en esa vocación. Eso es el primer paso. Una vez formados, yo les diría que no dejen de formarse con másteres, con cursos de formación continua, etcétera, pero que al mismo tiempo tenga una especialización en lo que sea. Es decir, tú puedes ser periodista, pero puedes ser también abogado, tú puedes ser periodista, pero también puedes tener una formación económica casi mayor que la de ciencia de la información, tú puedes ser periodista y tener formación, no sé, en el ejército, en lo que sea, en lo que sea. Hace poco se inscribió en la asociación una compañera periodista que está especializada en cambio climático y medio ambiente. Pues ese tipo de formación en compañeros que son vocacionales tiene un campo laboral muchísimo más amplio que el que hace la carrera con más o menos vocación, pero que no termina de ampliar conocimientos en una especialización. Tú sabes que los periodistas siempre han estado de una forma o de otra especializados. Uno de sucesos, otro de deportes, otro que ha hecho información política. Esa especialización potenciada con la formación, yo creo que es la mejor solución para que los jóvenes periodistas, primero, tengan acceso al trabajo y segundo, no sé si más importante que lo otro, tengan un sueldo digno. Ujú. Nos queda muy poco tiempo, así que lo que procede es que, antes he dicho, yo no estoy en la asociación de la prensa o en la asociación de periodistas, tal. Hay otros compañeros en la provincia que tampoco lo están. Anímanos a estar en la asociación. A ti es difícil, ya lo sé. La Asociación de la Prensa es una asociación gremial que defendemos el colectivo, como los médicos defienden a su colectivo médico. Esa es la diferencia. Con lo cual, las asociaciones de la prensa lo que tienen que hacer es defender a sus asociados. Eso es lo primero. Defender a la profesión también, pero sobre todo a sus asociados que para eso se asocian y para eso pagan una cuota mínima, fíjate, 10 euros al mes, con eso no vamos a ningún lado, pero bueno, una cuota y tienen garantías jurídicas con el abogado de la asociación, tienen los cursos de formación que decíamos y una serie de ventajas. Pero sobre todo es una asociación para defendernos nosotros y para insertar el periodismo y la propia asociación en la sociedad donde se encuentre, en Almería, la Asociación de la Prensa de Granada en Granada y la de Madrid en Madrid. Eso es fundamentalmente lo que debemos de hacer.